Buenas noches, Hola, profe. ¿cómo les va? Hola, profe. ¿Cómo les ha ido? Bien. Bien, profe, gracias. ¿Y a usted? Bien, gracias a Dios. Bueno, entonces, a ver, me decían que tenían preguntas, dudas sobre esto. Entonces, no sé, ¿quién empieza con las preguntas? Sí, profe, pues yo, por ejemplo, puedo compartirte pantalla para lo que dice. Sí, dale, dale. Es que hay una columna que no he podido. Ya. ¿Allá ves, profe? No, todavía no. Pero es momentico, Oh, sí. ¿Te deja compartir o no? Ah, listo, ya. sí, creo que ya. Ya, es que. Ya, eh, esta columna de la que es el porcentaje por acción, no la he podido hacer, profe, o sea, no me deja hacer los números. Me deja sacar este porcentaje de acá, no sé cómo hacerlo. Le he hecho con todo, pero no me deja. Esa columna es la que dice ND, ¿estás diciendo? ¿Cuál columna? Es que no, de pronto está un poquito lento la conexión. Esta, la que dice promedio del ID acción P. Sí, pasa es que tú ahí tú estás usando una, de pronto estás usando promedio de ese campo, y ese campo no es numérico, ¿sí? Tienes solamente, puedes solamente contarlo, ¿ya? ¿Qué es lo que quieres calcular ahí? Es que, a ver, yo miro las instrucciones a ver si me puedo ubicar un poquito en qué es lo que quieres calcular ahí. Dice, cambio mano a mano, bla, 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 en trámite. Usted realizó un informe donde se diga porcentaje de cumplidos en trámite y por iniciar agregados por tipo de garantía, representante y quincena. ¿Y para qué necesitas esa columna de promedio ID? Pero porque yo había entendido que lo que se tenía que hacer era esa tablita que aparecía, este es el del reto semana 2. Y yo lo que entendí era que había que hacer con todas las peticiones, o sea, Ajá, hacer esta misma tablita que decía otros ejemplos. Eso fue lo que yo entendí que había que hacer. ya, déjame yo miro a ver. Aquí, se salió. Aquí yo miro el ejemplo que tú me estás diciendo. Acciones, porcentaje determinado, estado. A ver, lo que pasa es que, por ejemplo, a ver, la tabla que tú estás creando ahí, en Ujú. esa columna, como es una columna solamente numérica, no es una columna numérica, ni una columna tipo texto, tú no puedes sacar el promedio, ¿ya? Y lo que tenemos ahí, por ejemplo, etiqueta de fila, petición 1, petición, ID.
cuenta. Ahí listo, 2. Profe, ahí hay que crear las conexiones con Power Query. Muéstrame la consulta un momentico. Esta consulta con que estás basando eso. Eh, Dale en datos. Profe, ahí le aparece. Es que no sé si le aparece. No, dale en compartir una nueva pantalla arriba y le muestras la de Power Query. Ah, la de Power Query, pero es que no tengo hecho la de Power Query. Lo que hice fue generar tablas y creé la tabla dinámica, porque la de Power Query todavía no la he hecho. Ah, es que primero tienes que hacer la de Power Query. ¿Ya? Para hacer este cálculo que O está... sea, meto estos... No te escuché. Dime, sigue. Para poder hacer los cálculos que tú tienes ahí, por ejemplo, petición, número de acciones, ese tipo de cosas, hay que primero hacer el cálculo, hacer la relación entre las tablas y crear una sola consulta, ¿ya? Donde tenga toda la información de, por ejemplo, y la tabla principal es la tabla acciones. Es decir, tú, por ejemplo, la tabla acciones, deja de compartir, yo les muestro acá, por favor. Vale, como... Arriba hay una cosa que dice rojito que dice dejar de compartir. Ah, ya. Listo. Vamos a compartir aquí la pantalla de Excel. Entonces, miren, el punto acá es que la tabla principal son las acciones, ¿ya? Yo a esta tabla la completo con esta información que hay acá, por ejemplo, de códigos de petición y las tablas de codificación, por ejemplo, qué significa GR1, qué significa GR2, GR3, ¿sí? Ahí todos están viendo, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ok. Profe, o sea que hay que juntar todas esas tres en una sola, En una sola combinarlas. consulta. Solo combinarlas y de ahí en adelante es que se hace el otro proceso, ¿ya? Entonces, veamos un poquito cómo sería esto. Primero hay que convertir esto en tablas. Entonces yo me paro aquí, le digo datos, desde una tabla o rango, ¿sí? Ah, perdón, aquí le voy a dar cancelar primero. Ahora no. Le voy a dar insertar y le digo tabla y él le va a poner, y él va a convertir esto en una tabla. Y le voy a poner como nombre, por ejemplo, peticiones. ¿Ya? Luego, por ejemplo, acá la de acciones, me paro en esta, le doy insertar, tabla, o oprimo control Q. Y acá, siempre asegurándome de que diga que la tabla tiene encabezados, hago clic en aceptar. Y acá en esto le digo, voy a ponerle aquí acciones a esta tabla. Y acá en las tablas de codificación, vamos a mirar acá cómo se llama esto, encargado. Entonces esta tabla, esto lo voy a llamar control Q y este le voy a poner como nombre encargado a esa tabla. Recuerden que los nombres de tabla se ponen acá arriba. Cuando yo hago clic en la tabla, arriba me va a aparecer una cosa que dice diseño de tabla y acá en la derecha, a la izquierda aparece una opción que dice nombre de la tabla. Luego acá, aquí también control Q, aceptar, le voy a poner como nombre representante y luego por acá en control Q y le pongo a esto, llamarlo quincena 1, para que no se confunda el nombre de la columna. Entonces una vez yo ya tengo esto, ¿sí? Lo siguiente que debo hacer es cargar todas estas consultas o todas estas tablas como consultas en Power Query. Entonces me paro por ejemplo en la primera
tabla de peticiones. Me voy aquí a datos y le digo desde una tabla o rango. Hay algo que alguien me preguntó, no sé si está ya en línea, que no le aparecía la opción de nueva consulta, que es lo que aparece en los videos. En la versión de Office 365 aparece ya la opción obtener datos. Entonces simplemente si yo necesito obtener datos desde alguna opción, por ejemplo desde un libro, desde un texto CSV, desde una carpeta, desde una base de datos, simplemente le doy por acá. ¿Sí? Como en este caso es desde una tabla, aquí ya está la opción directamente. O por ejemplo cuando es texto, está aquí. O desde una conexión existente, desde alguna parte. En este caso, me voy a parar en esto y le digo desde una tabla o rango. ¿Ya? Entonces él arranca el Power Query y me muestra la tabla con sus columnas. Y acá donde dice cerrar y cargar, en la parte de abajo le digo cerrar y cargar en, y lo voy a descrear solo como conexión. Hago clic en aceptar y ya tengo ahí solo como conexión. ¿Dónde está el rango? ¿Perdón? Vuelve a ver la pregunta que no escuché. Aquí ¿Dónde aparece lo de la tabla ya. rango? Se para uno en la tabla y aquí donde dice datos, acá en la opción que dice obtener y transformar, lo primero que aparece aquí a la izquierda, en datos, el grupo se llama obtener y transformar, como se ve aquí. ¿Ya? Y entonces aquí arribita hay una cosa que dice desde una tabla o rango. Si está en Office 2016, te va a aparecer una cosa aquí que dice datos y por acá te va a aparecer como otro cuadrito separado que dice desde una tabla. Si por alguna razón están usando Office 2013 y tienen instalado Power Query, entonces acá arriba le va a aparecer una pestaña que dice Power Query y entonces van a entrar y van a poder buscar desde una tabla. En este caso, como es Office 365, acá les dice desde tabla o rango, hago clic ahí, vuelve a cargarse el Power Query. Estos, pues los tipos cambiados está bien, esto es número, y le digo acá cerrar y cargar en y lo dejo como consulta. Crear solo como conexión, perdón. Y luego las siguientes tablas, por ejemplo, esta tabla, desde una tabla o rango, le digo cerrar y cargar en, crear solo conexión. Esta de aquí, desde una tabla o rango, cerrar y cargar en, le digo crear solo conexión. Y por último, desde una tabla o rango, cerrar y cargar en, dejar solo conexión. ¿Ya? Entonces ahí lo que hicimos hasta ahí ya fue cargar todas esas tablas como consultas. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí de lo que hemos hecho? Jóvenes, señoritas, Profe, qué pena, una preguntita. dígame. Qué pena, una preguntita. Lo que pasa es que una amiga no puede estar ahorita en la sesión porque está en otra clase, entonces preguntaba si mañana, en la clase de mañana, puede hacer unas duditas, pues, puede hacerte unas preguntas que tiene. Sí, sí, no hay problema. Además, igual esto queda grabado, ¿no? Y esto lo voy a subir para que lo tengan ahí como material. Pongo el vínculo en Moodle. ¿Listo? Entonces sí, que mañana me haga las preguntas. Ah, listo. Vale, vale, profe, gracias. Bueno, pues, Ok. dígame. Es que yo no entendí por qué las subes como solo conexión, las tablas. Ah, ya. Si yo, por ejemplo, digamos esta que dice quincena, no lo hubiera subido como solo conexión, la voy a eliminar. La consulta, no la eliminen. Si la han subido, pues no la eliminen. Si yo, por ejemplo, le digo acá, desde una tabla o rango, ¿sí? Y le digo cerrar y cargar, Sí. y la dejo como está aquí. Si observas acá dice la va a crear como una tabla nueva en una hoja de cálculo nueva.
Como yo ya tengo esos datos aquí, yo no quiero repetirlos. Pero para poderlo usar en Power Query, tengo que subirlo a Power Query. Entonces, si yo lo dejo solo si yo creo solo la conexión, él ya va a poder leer esta tabla, pero no me va a crear una tabla nueva. Te voy a mostrar qué pasa si yo no le doy eso. Hago clic en aceptar. Entonces me crea una hoja nueva con esa misma tabla repetida. ¿Ya? No es que sea un gran problema, pero pues la idea es no tener tablas repetidas. ¿Sí me explico? Primero por ese lado. Y segundo, Sí. otra razón para usar solo conexión es que, digamos, en estos ejercicios, pues acá tenemos, no sé, 100, 200, 3000, 4000, yo no sé cuántos datos hay aquí. A ver, yo miro exactamente cuántos datos hay aquí. Aquí hay 1800 datos, ¿ya? Eso no es problema para Excel, 1800 y pico de datos, 1900 datos, porque él tiene más de 1.000.000 de filas. Pero cuando uno trabaja con datos reales, es posible que tenga 2 millones de datos. Entonces, ¿qué pasa? Yo no lo puedo cargar directamente como una tabla en Excel porque me genera un problema. Y es que pues no cabe en la hoja de Excel, simplemente. Entonces, la práctica de crearlo como conexión tiene dos razones. Una, no repetir datos, no repetir tablas. Es posible que uno necesite en algún momento cargar una tabla si se quede repetida. Eso ya depende de lo que uno esté haciendo. Pero normalmente uno no necesita repetir tablas porque ya están las tablas ahí. Y segundo, cuando uno tiene muchísimos datos, es decir, cuando tiene más de 1.000.000 de datos, pues simplemente no lo puede cargar como tabla, sino que lo deja como conexión. En el caso, por ejemplo, de una cosa que tenga más de 1.000.000 de datos, pues obviamente el origen no es una tabla de Excel, sino un archivo externo, una base de datos, una conexión a algún servidor en web, alguna cosa. ¿Ya? ¿Sí te queda claro por qué lo creamos como conexión? Sí. Ok. Entonces, cuando, digamos, donde dice, pues en la parte 1 que decía importar los datos del archivo de texto tal, entonces yo lo importo es como solo conexión, no lo importo como tabla. Sí, como solo conexión. ¿Ya? Y, por ejemplo, si ya le importaste como tabla, ¿qué puede hacer uno? Acá como corrijo yo, por ejemplo, que no quiero que quede aquí como está acá en esta hoja, ¿qué hago? Hago clic derecho sobre la consulta, selecciono la opción cargar en, y aquí puedo cambiar la opción. En vez de decirle que quede como una tabla, le digo crear solo conexión, hago clic en aceptar. Él me va a decir que esta consulta está conectada a una tabla del libro. Si carga la consulta como conexión, se eliminará la tabla. Confirme si desea continuar. Le digo sí, aceptar. Y entonces ya me queda solo como conexión. ¿Ya? Es decir, uno puede arreglar, algo que lo dejó como tabla lo puede volver conexión, y algo que lo dejó como conexión lo puede volver otra vez como tabla. Con la opción aquí, clic derecho, cargar en, y lo pone donde uno quiera. ¿Sí? Por ejemplo, Sí. hay una opción, acá por ejemplo, tabla, informe de tabla dinámica, gráfico dinámico. ¿Ya? Eso son opciones que hay ahí adicionales. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces lo siguiente que haría uno con esto es crear, dígame. ¿Alguien me hablaba? Sí, profe, yo. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo vas? Profe, es que yo en la parte 2 del contenido, donde en el tercer punto, pues es un punto en ese tercer donde decía que hiciera el paso 4 y 5, pero cuando hacía esos dos pasos, el 3 y el 4 se me borraban automáticamente. Entonces, ¿no importa? Espérate un momentico. Es que esto no se está demorando en cargar un poquito acá. ¿Me estás diciendo cuál punto? El punto 3 de la parte 2 del contenido. Listo. Crea una columna personalizada. Crea una columna condicional en la consulta.
A mí, digamos, también me pasó igual, como que no puedo guardarlo como una consulta adicional, sino que se me guarda como una extensión de ese paso, pues, del paso 3. Ya. No, no Sí, pasa nada. Si ustedes van completando y al final queda como vamos a ver ahorita en el Excel, eh, va creando, es decir, crea una columna condicional en la consulta paso 5, no importa. Háganlo así, se quede en una sola consulta todo. ¿Sí me explico? Es decir, la idea es que voy a mostrarlo aquí en sí, Excel. Voy a mostrarlo aquí en Excel. Por ejemplo, yo me voy acá y me voy a datos y le digo en obtener datos, combinar consultas, por ejemplo, combinar. ¿Ya? Entonces voy a combinar la consulta acciones con la consulta peticiones, por ejemplo. ¿Con qué la puedo combinar? La puedo combinar petición con petición. Y entonces aquí me aparece. Y yo lo que quiero es completar acciones con la información, por ejemplo, de la semana, el encargado y el representante. ¿Sí? Aquí el problema es que las columnas están mal creadas, está con columnas, con nombres. Ahora miramos cómo corregimos eso. Entonces aquí decimos ID petición, código petición, hago clic en aceptar. Y acá en esta tabla, cuando aparece aquí la opción que dice table y aparece peticiones, en este botón yo digo descombinar y quito por ejemplo código petición, no lo necesito porque ya está aquí la acción de petición. Y entonces ID acción petición, terminado, no, simplemente le dejo tipo, encargado y semana. Le quito la opción donde dice que el nombre de la columna original como prefijo, le hago clic en aceptar y ya me lo cambia, ¿ya? Entonces acá por ejemplo estas columnas quedaron con nombres trocados, ¿sí? Y quedaron mal con los nombres. Entonces por ejemplo a esta de aquí le voy a poner el nombre representante. Y a esta de acá la voy a llamar semana. Que quedaron mal, simplemente las columnas quedaron trocadas ahí. Encargado lo podemos dejar así. Entonces, uno podría hacer lo siguiente. Uno podría crear aquí esta columna, y decirle, por ejemplo, paso 1. ¿Ya? Y Profe, pero eso es un ejemplo de lo que tenemos que hacer para el reto. es parte de lo que tienen que ver para el reto. No lo voy a solucionar todo, sino que les estoy dando un ejemplo con el mismo reto para que ustedes vayan viéndolo cómo se hace. Entonces acá esto es, o sea, cómo van a construir cómo van a construir el archivo final, que es parte de lo que tienen que hacer. Pero entonces, como la pregunta que me hacían ahí era que es que resulta que pasó esto y entonces no lo puedo guardar como paso 1 o me queda como paso 2 o que me queda como paso 3. Supongamos que yo hago aquí esto, ¿cierto? Entonces, este lo llamo paso 1. Le digo cerrar y cargar en, ¿ya? Crear solo conexión, aceptar y me queda paso 1, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, hago otra cosa, acá, por ejemplo, llego y me voy acá, ¿sí? Yo puedo hacer varias cosas. Yo puedo duplicar la consulta, decirle aquí duplicar consulta o referenciar consulta. Y entonces, por ejemplo, si yo digo aquí duplicar consulta, él me crea una copia de paso 1 y le puedo poner el nombre, por ejemplo, paso 2. Eso es una forma de trabajar si uno quiere, por ejemplo, tener el paso 1 por un lado, luego el paso 2 y a esto le hago alguna otra cosa. Esa es una de las cosas que está ahí. De pronto no quedó tan claro o en el video o en las instrucciones. Pero no es necesario, yo puedo eliminar esta consulta, no hace falta. Yo puedo seguir aquí con el paso 1, por ejemplo, y al paso 1 quiero completarlo, digamos, con alguna otra información que esté, por ejemplo, aquí en encargado, que esté en representante, que esté en quincena, ¿ya? Este tipo de cosas yo puedo agregarlas aquí. ¿Cómo las puedo agregar? Aquí, por ejemplo, en inicio,
¿dónde es que está? Combinar consultas. Combinar consultas. Yo puedo crear una combinación para crear una columna nueva o combinar una consulta simplemente. Aquí le digo combinar consulta. Y acá le digo, voy a combinar esta consulta, digamos, por ejemplo, con encargado. Entonces acá le digo encargado y ID tipo. Entonces aquí yo hago la relación, hago clic en aceptar y acá puedo llamar el tipo, aceptar, y entonces me queda, por ejemplo, ¿qué me va diciendo todo esto? Que la petición 1, ¿sí? En la primera acción, tiene dos acciones. Una está muchachos, ahí está, cayó la señal. Entonces, por alguna razón. ¿En dónde quedaron, muchachos? ¿Hasta dónde me vieron? Jóvenes. Profe, ibas en que se podían hacer dos acciones. Ya. Entonces lo que, a ver, voy a quitar todo esto porque... Listo, acá yo tengo estas tablas, esta tabla o este paso, por ejemplo, paso 1, yo lo puedo duplicar o lo puedo referenciar si es necesario, sacar una copia de esto. Y en este caso, pues no voy a necesitarlo. Entonces yo puedo trabajar con esto. Si yo creo una copia de esto, pues entonces le pongo paso 2. En otro caso yo puedo seguir con esta consulta paso 1 y seguirla combinando. Yo puedo en inicio de Power Query, voy a salirme de aquí un momentico porque de pronto quiero que vuelvan, quiero que volvamos a empezar porque esto puede generar duda. Entonces estamos aquí. Yo acabo de crear una consulta que llama paso 1, ¿sí? Esa consulta yo la puedo duplicar o la puedo referenciar, ¿ya? Y ahí crearía yo paso 2, paso 3, paso 4. Si yo no quiero eso, sino que simplemente quiero crear una sola consulta o lo que les está pasando en el ejercicio, que ahí noto que hay un error de parte mía, porque cuando se crea una columna personalizada en la consulta, paso 3, llamándola costo de producto unidades, aquí tengo que compartir esto también. Este puso que dice llamándola costo de producto unidades por producto, guarde la consulta, decirle en el nombre paso 4 y cárguela como conexión, ¿ya? Esa opción ya no existe, es decir, ya no yo no puedo cargar simplemente, ya no la cargo directamente, sino que él va quedando en la misma consulta. Entonces no importa que quede en la misma consulta, que era la duda que tenían algunos. ¿Están viendo Excel? Jóvenes. No, estamos viendo Moodle. No, estoy viendo Moodle. Ok, entonces voy a cambiarlo acá. Listo. ¿Ya están viendo Excel? No. No. Ahora sí. Es que está como lentejo el internet ahora. Entonces aquí voy a, y me confirman si ven Power Query. Voy a entrar a la consulta paso 1. Hago doble clic acá en donde dice consulta paso 1. Me confirman por favor si están viendo Power Query. Jóvenes. Sí, profe. Sí, ok. Entonces uno en como pues el Office que estábamos trabajando, que trabajan los videos, pues sirve como referencia para muchas cosas, pero tenemos una cuestión y es que hay hubo un cambio de versión. Entonces el Office 365 tiene cosas nuevas con respecto a eso, como por ejemplo, decir esto. Yo acá le digo combinar consultas. Yo puedo crear una consulta a partir de esta consulta de manera combinada. Digo combinar consulta. Y a esta misma consulta le puedo agregar cosas. Entonces yo puedo decir, puedo agregar, digamos, encargado. Entonces aquí ID tipo con encargado. Hago clic en aceptar. Y a esto simplemente le digo
No use el encabezado de las columnas del prefijo y me voy aquí a ID tipo, aceptar y ya me trae ID tipo. Entonces, el primer paso que ustedes deben hacer cuando estén trabajando el reto es, digamos, trabajar esta parte, crear esta tabla, ¿sí? Para poderla luego hacer lo siguiente. Cuando ya la terminen, ¿sí? Cuando hagan todas las conexiones, ahí sí la cargan, ¿cierto? En este caso yo le digo cerrar y cargar. Esta gran tabla que van a construir, le van a dar aquí, cargar en, y ahora sí le van a cargar como una tabla en una hoja, por ejemplo en esta hoja existente, ¿ya? Y ya con esto, ustedes sí pueden crear el cálculo, por ejemplo, de lo que hay aquí. Por ejemplo, yo puedo decir algo como esto. Puedo decir porcentaje acción. Y entonces ahí es donde yo ya digo, por ejemplo, que cuántas veces está la petición 1, ¿sí? Y esta petición, cuántas veces está. Es decir, yo por ejemplo aquí tengo, la petición 1 está 2 veces. Cada uno de estos, ¿sí? Está en... Cada uno de estos, lo que pasa es que yo le digo, vea, esta petición tiene 2, ¿qué porcentaje es esta acción del total de la petición? Entonces, si tiene 2, esta acción es ¿cuánto? El 50%. Y esta de acá otra es el 50%. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería este porcentaje de acción? Yo diría, esta columna, que se llama ID petición, esta tabla se llama paso 1. Entonces yo haría lo siguiente, decimos que es igual a 1 dividido contar.si, el rango es paso 1, abro corchetes, ID petición, cierro corchetes, ¿dónde está cerrar corchete? Punto y coma, y el criterio es esta celda, voy a seleccionar esta celda directamente aquí, ¿ya? Cierro paréntesis, enter, y entonces miren lo que pasa. ¿Por qué este da 0,5? Porque simplemente al ser 0,5, al ser 2 veces, la petición tener 2 acciones nada más, esta acción representa el 50%. Al tener esta petición 5, si ven acá que tiene 5 acciones, entonces quiere decir que cada acción representa el 20%. ¿Ya? Y yo luego, por ejemplo, acá puedo decir lo siguiente. Puedo decir igual, perdón, esto lo va a decir cumplimiento, porcentaje, cumpli, y decirle que es, por ejemplo, esto que significa terminado, que el terminado es, si es 0 no ha sido terminado, si es 1 sí fue terminado. Entonces yo multiplico este por el porcentaje de la acción y me va a dar el porcentaje de cumplimiento de cada uno de estos. Entonces, por ejemplo, este irá al 50, esta, por ejemplo, todas se han cumplido, entonces van el 100. Este, por ejemplo, no se han cumplido estas, pero sí se han cumplido estas, entonces, ¿qué porcentaje es? Ya luego al final, usted tendrá que cargar la tabla y esa es el único pedacito que es como de... Es el pedacito del reto, pues, porque construir esto, usted simplemente lo puede construir como lo estoy mostrando acá. Ya le mostré cómo cargar las consultas, cómo crear las combinaciones, cómo, por ejemplo, hacer el cumplimiento, pues puedo hacerlo acá de una vez, igual este por este de aquí. Entonces acá, por ejemplo, esta primera, si yo sumo el total cumplimiento de esto, ¿sí? ¿Qué me va a dar? Me va a dar 50%, este me va a dar 100%, este me va a dar la suma de estos tres que es 50%. Este, por ejemplo, aquí, que es petición 4,
este me va a dar 50%. Entonces, la parte del reto, ¿cuál es? Una vez ya tengan esto aquí, yo esta tabla la puedo volver a cargar. Aquí le doy datos, cargar como tabla o rango. Ya tiene los cálculos hechos. Miren que va a aparecer con los cálculos hechos aquí. Y luego usted lo que va a hacer es, de alguna manera, ¿sí?, va a generar los resultados que yo le estoy pidiendo acá, que lo voy a mostrar aquí en pantalla. ¿Dónde estás? Meeting Controls. Acá le digo esto aquí. Donde me dice porcentaje de cumplidos en trámite y por iniciar entregados, tipo de garantía, representante y quincena. Porcentaje de cumplido. Usted tiene que de alguna manera sumar los porcentajes de cumplido y agruparlos. La palabra clave es agrupar. Tiene que investigar cómo se agrupa en Power Query. ¿Por qué este ejercicio qué relevancia tiene? No todos tienen la opción para hacer, ustedes pueden trabajar Power Query y no necesariamente siempre hay que hacer una tabla dinámica, ¿ya? O trabajar de una manera diferente. O trabajar de esa manera, o sea, trabajar solo con tablas dinámicas. Entonces, la idea es que ustedes vean cómo se hace sin necesidad de trabajar con una tabla dinámica, ¿ya? Cómo se hace el agrupamiento. El meeting, como fue creado con la versión free, se va a acabar en menos de 2 minutos. Entonces, por eso yo hice un segundo meeting a las 8:15. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a cerrar este meeting y nos vamos a meter en el otro para que no nos cierre, para que podamos seguir adelante. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Ok. Entonces, observen eso en estos, digamos, para que nos dé el tiempo que es. Veámonos en 10 minutos en el otro meeting. ¿Listo? Entonces, voy a parar aquí esto y voy a terminar el meeting. Pero ahora nos vemos en 10 minutos a las 8:15. Nos vemos en el otro meeting, ¿vale? Listo. Voy a cerrar acá.